un poco de debate, entonces vale que quede grabado. O sea, me decías del tema de cómo están los empacados al vacío, cómo hacemos la cadena de suministros, Ujú, cómo ha cambiado, se podría decir así, porque ahora que hacemos la distribución ya a exacto. casa, entonces tenemos que tener más líneas de distribución y más costo también de transporte. Se extiende estos costos porque ya incluso, o sea, las líneas de distribución podemos unirnos personas normales que tengan un carro y que podamos ayudar en ese tema. Sí, por No ahí es tan estaba. así, profe. Ahí sí le Mira, discuto. Si usted tiene un permiso, por ejemplo, en el claro, caso de nosotros que vamos a elaborar lácteos, nosotros tenemos que tener un permiso de funcionamiento incluso del transporte. No es tan ya, fácil. Pienso que es fácil para las personas que hacen el tema de ventas de comidas ya preparadas, pero para el tema de suministros de cárnicos, de quesos y cosas así, de pronto en este momento el tema de ARCS está relajado porque están en otras situaciones. Pero el tema de transporte de alimentos, incluso le solicitan a la empresa de licores. Imagínense, yo dejé esa ya, empresa de licores donde presté mis servicios con permiso de transporte. Yo les dejé con los lineamientos para identificación del lote. O sea, yo dejé esa empresa a la par para que puedan seguir surgiendo. ya. Pero el otro Entonces, en día, el el tema otro es día me excelente. llevó un transporte de pulpas que estaba haciendo así ¿cómo es? En el salvoconducto únicamente. Estaba transportando aparte de personas, Por eso les digo, pulpas y otros alimentos. eso sí es verdad, profe. Yo ahorita le voy a poner en el tema de discusión, el tema de cadena de distribución alimentaria. Eso le estoy Ok, poniendo ahorita y lo que estamos en este momento discutiendo, porque en realidad el tema el tema de la cadena alimentaria sí es, distribución es bastante compleja, porque se necesitan muchos parámetros para el tema de distribución. Eso le digo, profe, porque nosotros mismos nos dedicamos al tema de la obtención de los permisos y cosas así. Para el tema de lácteos tenemos que tener el empaque externo, el empaque interno, tenemos que tener las directrices de los frigoríficos que estén en la parte del cajón, que el cajón sea de, de, de aluminio, no es aluminio, ¿cómo es? Profe, aislante térmico ayúdeme. tendrá que tener. Aislante térmico Claro, debe tener. Y sellado aislante hermético. térmico y el sellado hermético y aparte las cortinas industriales de protección. Para Ya, lácteos es así, para el tema de cárnicos es así. Para el tema de licores es un poco más relajado, pero pese a eso les solicitan que dentro del, del camión de transporte tiene que tener pallets de por lo menos 10 centímetros, ¿sí? claro. Y tienen que ir sellados en cajas. Entonces, por eso le digo, en el tema de la distribución es un poquito más compleja. En este momento sí se está movilizando por el tema de salvoconductos y cosas así, pero en el tema ya de control y cosas así de las personas, por ejemplo, si nosotros queremos entrar a, digamos, Supermaxi o me invento Santa Marías, nosotros tenemos que entrar con todos los permisos, ARCSA, transporte, municipio, incluso ellos les solicitan las fichas técnicas del producto, los análisis anuales, o sea, es Agrocalidad. una exacto, agrocalidad también por el tema de lácteos, de dónde viene el producto, cuál fue el trato al animal como tal durante su periodo de vida, cuándo fue sacrificado, si es el caso de cárnicos, o cuál es su tiempo de ordeño en tiempo de edad. O sea, por decirle, 5 años tiene la res y fue su último ordeño, me Claro. invento. Entonces, más o menos es así. Ujú. O sea, es bien complejo el tema de la cadena de distribución alimentaria. Ya. Entonces, listo. Espero sus comentarios en el foro. Ahorita mismo, Lo extendí hasta el 20 de este mes.
y espero también hasta el sábado su plan de investigación para avanzar con eso. Vamos a... Ya, ¿has sabido algo de Javier y de Jacqueline? Me falta. Emma estaba queriendo entrar. ¿Qué, algo pasó? Se le colgó. ¿Se le colgó a Emma? Bueno, voy a compartirles una diapositiva para empezar la parte introductoria de lo que es la investigación, ¿no? Ya, vamos a abrir. Esta va a ser para proyectos de inversión, pero en sí la parte introductoria corre para todos, porque todos tienen una, en la parte introductoria todos tienen casi la misma temática. La última clase ya dividimos la estructura que tienen tanto los proyectos de inversión como los proyectos de investigación científica. Entonces les recuerdo la estructura que va a tener un proyecto de inversión. Todos van a llevar carátula, título, preliminares, que son agradecimiento, dedicatoria, declaración y cesión de derechos. Para estos mismos se les va a dar un ejemplo para cada uno de ellos y únicamente tienen que cambiar los nombres o los integrantes en el caso de la dedicatoria, declaración y la cesión de derechos. En el caso del agradecimiento, más bien el caso de agradecimiento y dedicatoria es personal. Únicamente ustedes lo hacen como ustedes deseen. Resumen general del proyecto y un abstract. Eso me está faltando de poner, ¿no? Sí, todos los proyectos van a tener el abstract en inglés. Ya. Introducción. Ya les voy a ir describiendo cada uno de estos pasos, cómo vamos a ir llenando. Descripción del problema. Marco teórico y marco legal, porque en esta parte, en los que son de inversión, tienen que buscar cómo describir la parte legal de la empresa, la constitución de la misma y su organización. Entonces, diseño del proceso, esa ya vendría la parte lineal de la línea de producción, de la línea de mercado. La investigación de mercado, a quién vamos a vender y cómo. Análisis de costos y factibilidad, qué costos vamos a impartir en el producto y precios, punto de equilibrio, análisis de indicadores financieros para ver la rentabilidad de este proyecto. Conclusiones, recomendaciones, anexos bibliográficos y demás. Preliminares. Como les decía, la declaración y cesión de derechos es en ese caso se les pasa un formato y ustedes cambian los nombres. Agradecimientos, dedicatoria personal, resumen, abstract y palabras clave lo hacen al final de acabar la investigación. Con que sea una página de cada uno es suficiente. Introducción. En la parte introductoria van a escribir los antecedentes del producto y su descripción. En caso del tema de cómo es de proyectos de inversión, quiero que describan el giro del negocio. Hacia dónde están ubicados este negocio, a qué personas, mercado potencial, en el producto, los beneficios, cómo se va a tratar el producto, una descripción breve, tanto del producto como del giro del negocio. No sé si tienen preguntas o las dejamos las preguntas al final de la clase. Sí, al final, profe. Okay. Yo pienso que al final. Listo. Diagnóstico del problema. Esta parte se describe, se hace en 4 puntos. La descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto.
Esta más es en casos si el proyecto ya o la empresa está montada y tiene unos ciertos inicios. En caso de no, tendrían que describir cómo se va a dedicar, ¿sí? A qué producto se va a dedicar, cómo va a ser, en qué lugar. Identificación, inscripción y diagnóstico del problema. Aquí vamos a ver qué carencias, qué debilidades tiene este proyecto. ¿Sí? En la línea base del proyecto y objetivos. Vamos poco a poco. Descripción del proyecto. ¿Me permiten una pequeña llamada? Aló. A ver, mejor le escribo y le digo que después de clases. Descripción de la situación actual y área de intervención del proyecto. Aquí, en la elaboración del diagnóstico, se deberá analizar la situación actual o existente del área de intervención del proyecto, considerando la localización, límites, población, educación, salud, servicios, viabilidad, entre otros datos relevantes. Ya. Descripción, identificación, descripción y diagnóstico del problema. Dice, un problema es definido como una situación negativa que afecta a un sector de la población. Es necesario determinar las características generales más relevantes del mismo, sus causas y los aspectos que lo rodean y que pueden ser importantes en el momento de buscar una solución. Se debe tener claridad sobre el problema planteado. Se buscará la mayor concreción posible en la identificación del problema o necesidad, determinando los aspectos específicos y las características más importantes, las posibles causas, repercusiones y las condiciones en que se presenta dicha situación. También, o sea, vamos a incluir en esta clase, aunque este tipo de cosas nos sirve para analizar un problema, pero pueden ser incluidos en todo caso como anexos, porque en esta parte todo ese parte es escrito, entonces, pero podemos incluir anexos, por ejemplo, como el diagrama causa-efecto de Ishikawa. Ya les vamos a ver formas de analizar los problemas, ¿sí? Podemos también incluir un anexo de un árbol de problemas, de un árbol de objetivos, ¿sí? Entonces, aquí más la descripción de la causa y el efecto. La identificación y descripción de un problema o necesidad requiere de la participación directa de los involucrados. El proponente de un proyecto deberá recurrir a ellos, a sus organizaciones, juntas, parroquiales, municipios, gremios, etcétera, mediante la aplicación de metodologías participativas en talleres, elaborar la identificación y descripción de un problema validando la propia gente. Esto es vital para un futuro de las personas se comprometan o se involucren en el proyecto propuesto. Si vamos a ver, en un proyecto siempre están involucrados entes del gobierno, entes legisladores, se podría decir, en nuestro caso en alimentos, siempre el ARSA, también el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Agrocalidad, ¿sí? O se puede ser el Ministerio también de la Productividad, si es que se afilian a él.
También están involucrados así lo que es clientes, siempre lo que es proveedores. Vamos a hacer una cadena total de suministros mediante puede ser una cadena de valor agregado que podemos hacer, ¿sí? Línea base del proyecto. La línea base establece la situación actual de los componentes sociales demográficos, económicos, ambientales, organizativos, capacidades, etcétera, sobre los cuales el proyecto va a influir. La línea base debe contener indicadores cuantificados que permitirán medir el impacto del proyecto y servirá para construcción de metas o indicadores del mismo. Aquí podemos incluir indicadores económicos como de pronto a cuánto ha subido la canasta básica, la tasa de desempleo, ¿sí? Cuál es la población económicamente activa, qué está pasando con las industrias, la de alimentos sigue trabajando, las otras no. Podemos incluir cosas de la situación actual que nos van a servir de análisis para nuestro proyecto, que van a dar impactos para el mismo. Objetivos del proyecto. Va a haber un objetivo general y 3 objetivos específicos. Este matriz del marco lógico es la que les voy a explicar a continuación, ¿sí? Y esta va a ser un anexo para todos los proyectos. Es muy interesante la misma porque abarca como una planificación de todo el proyecto. Vamos a explicar primero los objetivos. Objetivos del proyecto. Una vez definida la situación del problema, se debe, con base en análisis a las reales capacidades con las que se cuenta, plantear los objetivos esperados con el proyecto. Es decir, definir claramente la solución al problema o necesidad. Los objetivos del proyecto determinan cuánto, cómo, cuándo se van a modificar la situación actual que tanto se va a acercar la situación esperada. El planteamiento de los objetivos puede dividirse en como les decía, en el caso de los objetivos van a plantear un objetivo general y 3 específicos. El objetivo general va a abarcar toda la situación del proyecto, toda la situación del problema, de lo que van a hacer y van a, como quien dice, a proponer y van a responder del proyecto. ¿Sí? Es su propuesta general en infinitivo con espacio, tiempo y acción. En cambio, los otros objetivos específicos van a delimitar algunas actividades que van a tener que hacer en el proyecto. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Y cuándo lo van a hacer? Yo les propongo que más o menos trabajemos entre 3 a 5 objetivos. Yo diría que máximo 4, porque no, si abarcamos mucho, no hacemos bien el proyecto, ¿sí? Vamos a trabajar con el tema de marco lógico, para que antes de pasar al marco teórico. Y junto con este tema de marco lógico les voy a enseñar algunas formas. No sé si ahí está ya la diapositiva del marco lógico. Ya, ahí está. Les voy a enseñar también con esto algunas formas de analizar problemas.
El marco lógico en sí es una metodología también que se utiliza bastante para proyectos. Se utiliza, si bien es cierto, más para proyectos de comunidad, para proyectos de gobierno, pero también se utiliza para proyectos de tipo de inversión, porque es una matriz muy completa en todo lo que es proyectos. Vamos a ver. La herramienta de planificación, formulación, diseño y evaluación de proyectos facilita las siguientes acciones durante la gestión y ciclo del proyecto. Identificación y priorización, formulación y evaluación, planificación operativa, monitoreo y evaluación. Permitirá introducir 3 elementos clave para valorar la calidad de las actuaciones: coherencia, realismo y evaluabilidad. Fundamentación. La gestión por resultados, el análisis de sistemas, el método científico básico. Etapa de planificación previa al proyecto. O sea, el marco lógico nos va a permitir de varias formas planificar el proyecto, presupuestar el mismo y dar líneas de acción e indicadores claves para este proyecto. ¿Sí? Entonces, dice ahí, clarificar propósito y justificación de un proyecto. Identificar las necesidades de información. Definir claramente los elementos claves de un proyecto, analizar el entorno del proyecto desde el inicio, facilitar la comunicación entre las partes implicadas, identificar cómo habría que medir el éxito o fracaso del proyecto, seguir evaluando el proyecto, asegurar la continuidad del mismo, la factibilidad y viabilidad y sostenibilidad de este. Etapas de la planificación. Proveer, organizar, mandar, coordinar y controlar. Se planifican 3 instancias: plan, programa y proyecto. Se planifica a base de 3 variables: espacio, alcance y el tiempo. Caracterización de un proyecto: título, antecedentes, justificación, grupo meta, cobertura, duración. Identificación de un proyecto: lo que es posible hacer, ¿sí? Lo que deseamos hacer y lo que es necesario hacer, qué actividades se van a hacer. Ciclo del proyecto. La identificación de las ideas de este proyecto. Vamos a prepararlo. Hay que evaluar, hay que hacer negociación, evaluar y supervisar, y una evaluación ya de cómo va avanzando. Entonces ahí tenemos la definición del problema. Hay que analizar los involucrados, ¿sí? Analizar los objetivos, analizar las alternativas, diseño de estrategias y la matriz del marco. Ya. Definición de un problema. Un problema describe una situación negativa momentánea de la realidad que afecta un determinado grupo de población dentro de un área geográfica específica. Características. El problema es componente de la realidad. Debe ser verificable. El problema es una situación que tiene solución. El problema tiene su origen en un conjunto de causas directas, indirectas y estructurales que explican el mismo. El problema tiene efectos o consecuencias sobre la realidad que pueden ser efectos descriptores del problema. Efectos directos, indirectos y estructurales. Criterios para redactar un problema. Establecer una tendencia futura del problema, especificar lo que está ocurriendo y sus efectos, identificar quiénes son los afectados directos o indirectos por el problema, determinar dónde está concurriendo el problema. Ya. Esta es una forma de analizar el problema. En sí, hay algunas, ¿sí? La espina de pescado, este más es como un árbol de problemas. Parece que aquí el autor un poco tiene errores. Este más es como un árbol de problemas. Ya les voy a indicar cómo sería, en cambio, la espina de pescado.
¿Ya? A ver, vamos, por ejemplo, con la espina de pescado, que ahora le utilizan de una manera muy interesante, ¿sí? La trabajan con M's, con las 6 M's de analizar diferentes formas de este proyecto. Está también utilizado, por eso les voy a poner como una herramienta de investigación de la calidad, ¿sí? Porque nos ayuda a delimitar las causas y efectos en problemas también de la calidad. Entonces, más o menos así está hecha la espina de pescado hoy en día. Si tengo que volverles a compartir o alguna cosa se va, me avisa. Ya dice. Es una herramienta básica de calidad, completamente, ampliamente empleada que permite solucionar problemas en ámbito de la calidad, como por ejemplo la mejora de la eficacia o la reducción de los rechazos. El diagrama causa-efecto representa una forma gráfica de las relaciones existentes entre el problema, efecto y sus causas que lo producen, de manera que es posible identificar sus causas asociadas a dicho problema, según una serie de factores genéricos. El diagrama causa-efecto permite generar ideas de una forma ordenada y elaborar suposiciones que explican el comportamiento erróneo de un sistema, un proceso o una función. Es, por tanto, la herramienta que favorece al pensamiento creativo de la organización y el trabajo en equipo para la resolución de problemas. Esta herramienta también es conocida como diagrama de espina de pez o diagrama de Ishikawa, dado que fue el autor de quien la desarrolló. Cuando se analiza el problema complejo, pueden surgir muchas causas que lo explican de manera. Para organizar dichas causas, emplean las siguientes categorías. Ahora, antes la ponían a la espina de Ishikawa, se puede decir de una manera más sencilla, se podría decir. Analizaban simplemente causas y efectos, pero ahora la han acoplado en distintos indicadores de las causas y sus efectos que nos ayudan a ubicar estos problemas. Por ejemplo, materiales. En el caso de calidad, si es que un material viene dañado, alguna cosa, el transporte viene atrasado, demás. Entonces aquí ponen materiales, causas que provienen con los objetos que se transforman. Métodos. Causas debido a la forma y procedimientos para ejecutar un trabajo. Máquinas. Causas que se deben a herramientas utilizadas en el trabajo. Mano de obra. Causas atribuibles a las personas, su capacidad y motivación. Medio ambiente. Causas del entorno que afectan al proceso y que no es posible controlar. Entonces aquí tenemos un ejemplo, o más bien después les pongo los ejemplos y aquí ponemos el esquema del diagrama causa-efecto. Miren aquí, materiales, métodos, máquinas, estos le ponen como causas principales y dentro de ellos lo que se refiere a con cada uno de estos elementos, causas secundarias. Y en este caso, el problema principal. Listo. Si se acaba o algún problema, enseguida tengo otro link, ¿no? O le ponemos el mismo link para empezar. Expectativas del cliente. Presupuestos, causas externas al proceso, gestión del proceso, regulaciones normativas. El diagrama causa-efecto se construye derecha e izquierda de los efectos a sus causas. El diagrama de Ishikawa, espina de pescado, puede ser utilizado para las diferentes situaciones, como por ejemplo estructurar sesiones de tormentas y de ideas, organizar causas y mostrar las relaciones entre ellas, visualizar la existencia o causas repetidas, ayudar a encontrar la causa de raíces generales.
Aquí le vamos viendo cómo lo van a construyendo poco a poco este diagrama causa-efecto. ¿Sí? Y aquí está un ejemplo. Miren, para materiales dice. Aquí vamos a primero a leer el caso, ¿sí? Para que se vea poco a poco cómo se va construyendo. Entonces, dice que el problema principal es los defectos en los asientos de un vehículo. Bueno, o sea, podemos poner varios problemas. Por ejemplo, si ya le vamos a, pongamos este problema y luego el de, ahí está. Dice que los defectos en el asiento de un vehículo se lleva por máquinas, dice que la maquinaria no es idónea para montar, que la máquina está desajustada, que el asiento viene dañado del almacén, que el proceso de ensamble, que el material del asiento es muy débil en materiales, el operario del asiento lo dañó al montarlo, diferentes aspectos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ponemos un tema de alimentos? Por ejemplo, la inocuidad alimentaria. Esta fábrica no tiene inocuidad y necesita obtener un registro sanitario o algo por el estilo. Y vemos que la maquinaria del mismo, ¿qué influiría en la maquinaria? De pronto, no hacen un proceso de limpieza en la maquinaria adecuado. ¿Sí? También influye cuando la maquinaria está desajustada o el mantenimiento. En cuanto a métodos, nosotros necesitamos añadir un método POES en el caso de buenas prácticas de manufactura, o son unos procedimientos operativos estándares de limpieza y sanitización. Y si no tienes estos métodos, ahí va a fallar la inocuidad de este proyecto, de este proceso. En cuanto a materiales, todos los deben ser de calidad. En cuanto al operario, el operario puede no estar aplicando todas las normas completas, ¿sí? Puede no estar cubierto con mascarilla, puede no estar con cofia, puede no estar con mandil, ¿sí? Medio ambiente, puede haber conflictos entre la mano de obra, entre los operarios y el jefe o el director. Entonces aquí enlistan las posibles subcausas que tienen que ver con un defecto. Y si quieren, este diagrama, o sea, lo describen en el proyecto y lo añaden como un anexo. El evaluar y determinar las causas más significativas ha podido contribuir al efecto jerárquico de las mismas en orden de importancia. Bueno, esto ya sería otra forma de analizar los problemas o las causas en el tema de calidad que ya vamos a avanzar más adelante. Entonces, cogemos otra vez la estructura del árbol de problemas. Ya se fue.
Ah, no, se ha ido. Yo pensé que se había ido. Qué bueno, continuamos. Ya. En el caso de un árbol de problemas, que es otra herramienta para analizar los problemas, partimos igualmente de un problema central y los dividimos en lo que es las causas y los efectos. Pero aquí lo dividimos en causas directas, causas indirectas y estructurales. Las causas directas es lo que va directo al problema, ¿sí? Aquellas que tienen una consecuencia inmediata sobre este problema central. En cambio, las indirectas se relacionan a su vez con las directas y las estructurales tienen que ver con el departamento o con la estructura de esta causa. Aquí, en cambio, efectos directos, ¿sí? O sea, aquellos que vienen enseguida, y aquí a efectos indirectos, y hacemos como quien dice como una escala de efectos. ¿Ya? Podremos incluir otros análisis como análisis de fuerzas, pero también podemos incluir análisis de involucrados. Vamos en sí a la matriz. Vamos a los objetivos, ¿sí? A los análisis de objetivos. Identificar los objetivos y medios para alcanzarlos. Redactar las condiciones negativas del proyecto del árbol de problemas en formas y condiciones positivas. Sí, está aquí en el tema de objetivos también podríamos optar por eso, optar todo lo que es problemas en una forma positiva. Examinar las reacciones, medios, fines establecidas y asegurar la validez e integridad del esquema. Si es necesario modificar las formulaciones, agregar nuevos objetivos, si son relevantes y necesarios para alcanzar el objetivo propuesto. Tipos de objetivos: objetivos de resultados, objetivos de finalidad, objetivos de propósito y objetivos de cada componente. Aquí pueden ver los objetivos generales, un árbol de objetivos que se puede hacer, ¿sí? Objetivos principales, objetivos medios, objetivo central, ¿sí? Análisis de alternativas. Es bueno estructurar estrategias por debajo de los objetivos o estructurarle de esta manera para arrancar cada componente, ¿sí? Esta es una manera ya de entrar al tema del marco lógico. El efecto principal o la finalidad del proyecto o el objetivo general se les llama. El propósito, ¿sí? Están muy relacionados ambos. Y los objetivos, los tres objetivos específicos, se puede decir, con cada componente de trabajo. Ya. La matriz del marco lógico, ¿qué es? Es una herramienta que facilita el proceso de conceptualización del diseño, ejecución y evaluación del proyecto. Su propósito